En su juventud, el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky participó en actividades de oposición política. Y por ese mero hecho, fue condenado a 5 años de trabajos forzados en una prisión de Siberia. La obra literaria que hoy comentaremos narra las experiencias vividas durante esa época de reclusión. El título resulta muy claro, se trata de un libro de memorias. No obstante, si alguien considera que sea más bien una novela, no estará del todo equivocado. Pues el autor recurre a un personaje de ficción que cumple con las funciones de alter ego. Se trata del supuesto uxoricida, Alexander Petrovich, quien detalla en primera persona la vida dentro del penal, evitando hablar de su propio crimen. Como resultado, Dostoyevsky escribió uno de sus libros autobiográficos, cuyo narrador se manifiesta de manera impersonal. Tal como lo hiciera Ernest Hemingway, en París era una fiesta. O Stefan Zweig, en El mundo de ayer. El carácter del protagonista resulta ciertamente frío. No tiene nada que ver con un Raskolnikov de Crimen y Castigo, o con el príncipe Miskin del Idiota. Es cierto que mientras las memorias avanzan, Alexander Petrovich va abriendo su alma, y adquiriendo profundidad de pensamiento. Sin embargo, este parco y económico narrador llega a distanciarse tanto del texto, que este no parece escrito por un habitante del presidio, sino por un visitante asiduo, o un periodista. En este libro no encontraremos mayores despliegues narrativos. Las memorias son contadas de manera dispersa, como lo haría cualquier ser humano, sin responder a un orden cronológico. Esto puede ser tomado como una carencia novelística, o bien, como una manera de apegarse al proceso natural de la memoria humana, siempre dispersa, siempre nebulosa. Es de suponer que Memorias de la Casa Muerta ejerza una crítica a los sistemas penitenciarios, y analiza la naturaleza del delito, así como la correcta aplicación de la justicia, un factor siempre perfectible. Usualmente las novelas que abordan el tema carcelario, describen hechos atroces que nos obligan a clasificarles en las categorías más oscuras de la literatura. Sin embargo, este libro no es así. Si bien se adentra en las particularidades psicológicas de los personajes, no se enfocará tanto en las perversiones, sino en los comportamientos curiosos y conmovedores. E incluso en los detalles más divertidos. La primera parte del libro describe los usos y costumbres de los presidiarios. Dinámicas que se encuentran perfectamente institucionalizadas y que nadie debe cuestionar, como el robo sistemático entre los habitantes, el contrabando de alcohol, el espionaje, y las jerarquías. Las clases sociales persisten, a pesar de que todos convivan en el mismo espacio y sean vestidos de la misma manera. Entre los reclusos encontraremos a todo tipo de seres humanos, algunos despreciables, otros más nobles, y otros admirables. Uno supondría encontrar psicópatas y personajes violentos, pero Dostoyevsky pone mayor atención a la psicología de aquellos inquilinos que podrían encontrarse en cualquier otro lugar. En la cárcel no están todos los que deberían estar. Por el contrario, hay muchos que no deberían estar. Más allá de los hechos desagradables que naturalmente se dan en una situación de presidio, seremos partícipes de anécdotas muy conmovedoras. Como aquel capítulo referente a la fiesta de Navidad, la cual será celebrada por los presos con un estado de ánimo bastante inesperado. Otro capítulo memorable, es aquel en el que se describe la representación de una obra de teatro, corroborando el efecto benéfico que produce el arte en los seres humanos. Por otro lado, Dostoyevsky resalta el comportamiento contradictorio de los oficiales, quienes al ostentar un pequeño puesto de mando, se embriagan de poder y se tornan prepotentes. Pero al mismo tiempo se mostrarán en extremo serviles, frente a sus superiores inmediatos. Es común que las autoridades se escuden en los valores que ellos mismos dejarán de cumplir. Queda claro que un sistema de justicia que contempla en su programa castigos corporales, es un sistema corrompido de origen. Despierta gran indignación que los encargados de impartir la justicia se regodeen en una brutalidad intolerable.
Y como suele suceder, la corrupción mayor se encuentra entre los oficiales, y no entre los internos. Parece mentira que sigamos sin comprender que no se puede erradicar la violencia con más violencia. Sorprende que los personajes hablen con tanta naturalidad de los azotes. Sorprende que algunos presos se crean merecedores de castigo corporal semejante. Y más sorprende que experimenten un sentimiento de expiación al recibir los golpes. E incluso le tomen afecto a sus verdugos. Efectivamente, la segunda parte del libro habla sobre el trato inhumano que se le da a los reclusos. Pareciera que en la Rusia del siglo XIX los derechos humanos eran un asunto inexistente. Sin embargo, recordemos que en el ánimo del narrador no es prioridad hacer una denuncia. De hecho, el libro jamás adopta un posicionamiento combativo. Un hombre condenado generalmente es un hombre resignado. Al final no existe un desenlace espectacular ni nada parecido. Después de experimentar muchas frustraciones y melancolías, Alexander Petrovich descubre que su encierro es en realidad un aliado, que le permite analizar su vida, y encarar los errores cometidos en el pasado. Para así iniciar un nuevo periodo de madurez, el mismo día que abandone el centro penitenciario. Para todo condenado, el cumplimiento de la pena significa un renacimiento. El inicio de una nueva vida. Si es que la cárcel no ha acabado ya con ella. Es verdad que este libro carece de la cohesión y la brillantez de otras obras del mismo autor. Y no ofrece el rigor de una obra narrativa propiamente dicha. Sin embargo, la profundidad psicológica y la sensibilidad humana acostumbradas por el maestro ruso se encuentran presentes en toda la obra, por lo que no podemos desaconsejar su lectura. Memorias de la casa muerta es un libro más luminoso de lo que podríamos esperar. De tal modo que puede abordarse como un texto complementario a las obras maestras del escritor ruso, despertando gran interés en los lectores interesados en la biografía del autor. Y para quienes como yo, deseamos leer la obra narrativa completa del genial Fyodor Dostoyevsky.